Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a estar dando los números fiscales de cierre del ejercicio 2010, es decir, el desempeño de la administración del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante todo el año 2010. De más está decir que ha sido un año muy importante, ya que es el año en el cual nuestro país retomó un vigoroso crecimiento después de haber sorteado la crisis del año 2009. Pudimos tener este nivel de crecimiento por las políticas públicas, por todo el esfuerzo que hubo tanto en obra pública como en la inversión social a partir del presupuesto público. Y bueno es recordarlo, durante el año 2009 hicimos esto sin incurrir en déficit primario. Para ir a los números del año 2010, el superávit primario ha sido 1,8% del PBI, de un PBI, hay que aclararlo también, que ha crecido en el orden del 9% en términos reales. Quiere decir que 25.082 millones de pesos ha sido el superávit primario, es un 43% por encima del superávit del año anterior. En cuanto al resultado financiero, también hemos tenido un resultado superavitario de 0,2% del PBI, 3.035 millones de pesos. Nos parece importante, más allá del avance que va a hacer el secretario Juan Carlos Pessoa sobre los rubros, señalar que una de las claves de este nuevo modelo económico de la República Argentina ha sido la inversión en capital a través del sector público. En el año 2003 se utilizaba 0,4% del producto en inversión en todo aquello que tiene que ver con la inversión pública, con la generación eléctrica, con los caminos, con las cuestiones viales. Bueno, este año hemos llegado al 3,3% del PBI, un número realmente muy importante. Como dijimos antes, estimamos el crecimiento rondando el 9% del PBI. La tasa de desempleo en el cuarto trimestre ha caído a un 7,4%, es decir, ha tenido una caída muy importante también. El superávit de cuenta corriente ha sido el 1% del Producto Bruto. Y otro dato para tener en cuenta de la sustentabilidad y la consecución del crecimiento en este nuevo modelo económico de la República Argentina tiene que ver con la inversión bruta interna. Este año está creciendo el 17,9% como un número preliminar. Vamos a tener los números finales en el próximo mes, pero ya la estimación está rondando el 17,9%, lo cual asegura que en el año 2011 vamos a volver a tener crecimiento. Entonces, resumiendo, un nuevo año, el séptimo año consecutivo, en el cual la administración de la República Argentina se lleva adelante con mucha eficiencia y a la vez que se aplican políticas activas desde el gobierno para el sostenimiento del funcionamiento de la economía, hemos logrado tener superávit primario de 1,8% del PBI y también superávit financiero de 0,2% del PBI. Así que, Juan Carlos, si querés continuar con la explicación más detallada. Sí, tal cual como ha dicho el señor ministro, fundamentalmente para hacer una reseña del año 2010, hay que considerar la crisis efectivamente internacional que teníamos en el 2009 y cómo con las políticas dictadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de hacer y realizar un proyecto de desarrollo con inclusión social, hemos mantenido los pilares fundamentales. Uno de ellos son los superávit fiscales permanentes que hemos sostenido, incrementándose este año, comparándolo con el año pasado que efectivamente 2009, estábamos sufriendo la crisis internacional y el comienzo del año también comenzó todavía con las secuelas y hemos llegado. El otro, de alguna manera, fundamental pilar de este proyecto de desarrollo con inclusión social es tener el superávit comercial. Los números, como lo dijo el ministro y se lo entregamos también a ustedes, efectivamente son números que son de una importancia vital de cómo, partiendo de aquello, llegamos. E inclusive,
e inclusive también el sostenimiento de una política del tipo de cambio administrado y la política general, digamos, económica, ha permitido que el central también tenga utilidades, el tipo de cambio esté administrado contra todos los augurios que de alguna manera decían que esto no era posible. Acuérdense en comienzo del 2010 en cuanto al tema de las reservas que nos tenía. Con respecto a los que podríamos decir los números, como dijo el ministro, es decir, un superávit primario de 25.082 millones, que es un 45,2 superior. Y también tuvimos un superávit financiero de 3.300, que si miramos el superávit financiero o el resultado financiero del año 2009, tenemos una recuperación en aproximadamente 10.000 millones. En el 2009 teníamos un déficit financiero de 7.138 y en el actual 2010 tenemos un superávit financiero de 3.035 millones, lo cual significa una mejora del resultado financiero de 10.173 millones. Los recursos crecieron un 34,7% interanual. Este importante crecimiento fue gracias a las políticas económicas definidas por la Presidenta de la Nación y obedece en gran medida al fuerte dinamismo del consumo interno, del comercio exterior, del precio de los commodities y de la masa de salarios imponibles, lo que permitió un aumento de los ingresos tributarios, de las contribuciones a la seguridad social y de la renta de la propiedad. Esto fue acompañado por una exitosa política de recaudación tributaria. Dentro de los tributarios fueron determinantes los aumentos verificados en impuesto al valor agregado, ganancias y los derechos de comercio exterior. Con relación al gasto primario, que fue de el gasto primario fue de 325.374, que tenemos que un incremento del 33,9, mientras los ingresos totales fueron de un 34,7. Cuando ustedes van a tener, y le vamos a entregar, y acá se ven, de alguna manera, los resultados. Y está, inclusive, año 2009 y año 2010, que esto lo van a tener. Los gastos sobresalen en el año los aumentos de los siguientes conceptos. Prestación de la seguridad social por la movilidad de los haberes 2 veces al año, por la ley 26.417, y las moratorias previsionales. Transferencias corrientes al sector privado por el impacto de la asignación universal por hijos y las demás asignaciones familiares por el aumento de las coberturas asistenciales administradas por el PAMI. Por las compensaciones a los usuarios de transporte y de suministro de energía eléctrica. Y fundamentalmente por los gastos de capital, principalmente por las obras viales efectuadas y por las erogaciones realizadas por la empresa nuclear eléctrica argentina para la terminación de la central nuclear Atucha. A su vez, resultan significativos en el año las transferencias destinadas a la realización de construcciones viales, el programa de acciones hídricas y viales para el desarrollo integrador del Norte Grande, para la formulación y ejecución de políticas de energía eléctrica, como la destinada a financiar distintas líneas de transmisión eléctrica, Comahue, Cuyo, Puerto Madryn, Pilco Truncado, Río Gallegos. También se destacan los envíos a provincias, envíos de capital, transferencia de capital, para obras públicas e infraestructuras básicas, financiadas con la afectación del 30% de los derechos de exportación de soja. También el otro elemento dentro del gasto están las remuneraciones por los incrementos en los haberes observados en todo el ámbito del sector público nacional. Es destacable, como dijo el ministro, que desde aquella profunda crisis del 2001-2002 comenzamos con un 0,4 del PBI dedicado
a lo que es los gastos de capital. O sea, y estamos en este momento en el 3,3% del PBI en los gastos de capital. Esto significa, otras veces lo hemos dicho, pero cuando uno hace del análisis del año, vale de alguna manera recalcarlo, eso hace a la calidad del gasto. Es decir, no se va todo en gasto corrientes y demás, sino que estamos apostando concretamente a la inversión y es los frutos que de alguna manera se están consiguiendo. Inversión que también hace a el mantenimiento de la producción y el mantenimiento y acrecentar el empleo. De manera que en el año del Bicentenario de la Revolución de Mayo hemos obtenido sendo superávit fiscal, 1,8 del PBI el primario y 0,2 del producto. Después, lógicamente, también le entregamos los resultados de diciembre, que es el último mes del año. Como ustedes saben, varios de ustedes también lo han analizado y demás, es un mes que, dadas las características de que se acumulan lo que son sueldos, aguinaldos y demás gastos, tradicionalmente se produce, es el mes que hay, de alguna manera, un déficit. Si uno lo compara con el año 2009, que tuvimos como una excepción, donde tuvimos un superávit, hay que tener en cuenta que en ese momento se contabilizaron un recurso extraordinario que es el de los DEC. Es decir, por eso es que en aquel mes excepcional tuvimos un superávit y el diciembre de este año permanece la normalidad de todos los diciembre. Yo quiero decirle que, digamos, que fruto de estas políticas económicas tenemos resultados positivos en todos lados. Decía, si el Banco Central tiene utilidades, es consecuencia de la política económica instrumentada por la Presidenta. Y esos son recursos del Tesoro. Si el ANSES tiene utilidades, es por la buena administración de los fondos, de los aportes de los trabajadores. Y esos son aplicados y tienen las utilidades. Por eso es que contra algunos que hablan viento de cola, y si le saco esto y le pongo aquello, da un resultado distinto, esto es lo que de alguna manera, es decir, como todo país, y pone transparente de dónde vienen los fondos, y esto es no solamente un viento de cola en cuanto a los resultados, sino que es consecuencia de políticas económicas que se hacen. Eso es lo que decir. Le vamos a dar agregar dos cosas que mientras hablaba Juan Carlos se me ocurría que es importante resaltar. Esto último que él decía, ¿no? Esos análisis, si no hubiera estado tal cosa. Bueno, sí. La verdad es que todos los países utilizan y tienen los recursos que tienen, y yo nunca vi un análisis de las cuentas fiscales de Estados Unidos diciendo qué pasaría si no contabilizaran las utilidades de la Reserva Federal. Sin embargo, acá lo vemos seguido. Pero ya que estamos en ese camino, también podríamos decir qué hubiera pasado si la decisión de la Presidenta no hubiera sido redistribuir el fondo de la soja. En ese caso el superávit hubiera sido superior en 7.457 millones de pesos. Y este análisis tampoco nunca lo vemos. De todas maneras, el Gobierno Nacional está muy contento con esta decisión que implicó que provincias y municipios pudieran tener 7.457 millones de pesos adicionales, incluida la Ciudad de Buenos Aires, para aplicar a gastos o a inversiones de capital. Nunca vimos un análisis en este sentido, pero bueno, nos parecía que vale la pena recordarlo. Y otra cuestión muy importante desde lo fiscal, porque todas las cosas tienen un ritmo tan vertiginoso que a veces nos olvidamos, el esfuerzo que fue llevar adelante el canje de deuda, completar el canje del 2005 durante el año 2010, tuvo un resultado muy importante. Llegamos casi al 93% de reestructuración del total de la deuda, con una quita del orden del 66%. Esto tampoco lo hicimos con viento de cola, lo hicimos en una situación de los mercados financieros muy compleja. Sin embargo, con la decisión de la Presidenta y el trabajo
lo pudimos llevar adelante, también contra voces que decían que no se iba a poder hacer. Sobre fin de año reestructuramos también el tema de los bonos Brady e hicimos una pequeña reapertura del canje, pero también me gustaría indicar el correlato federal que tuvo esta política de desendeudamiento. El Gobierno Nacional, en una política inédita, se dio vuelta y aplicó las mismas formatos de alivio financiero hacia el conjunto de las provincias argentinas, aplicando en forma completa los 9.000 millones de pesos acumulados en el fondo de ATNs al conjunto de las provincias endeudadas y reestructurando la deuda provincial en plazos y tasas que le están, y además con 2 años de gracia, que le están permitiendo a las administraciones provinciales tener un desempeño mucho más desahogado, y cuando se habla de federalismo en serio, yo creo que esta fue una de las grandes decisiones de política financiera que tuvo la presidenta respecto al conjunto de las provincias argentinas. Nos parece que son temas que han quedado medio en el olvido y que vale la pena traer de vuelta a la memoria, porque tiene que ver con el resultado que van a tener las provincias también en este año que viene, que es no solo que sus recursos han crecido por el mejor desempeño económico del conjunto de la economía argentina, entonces esto ha tenido un impacto en las recaudaciones provinciales, también ha tenido impacto en las recaudaciones provinciales el impacto pleno del Fondo Solidario de la Soja, como decíamos antes, 7.457,5 millones extra que ya no están en el Tesoro y que están en las cuentas públicas provinciales, y un menor nivel de endeudamiento, plazos más cómodos para pagarlo, tasas más convenientes y 18 meses de gracia para los tesoros provinciales también. Quiere decir que el éxito del programa de desendeudamiento para toda la República Argentina tuvo también su correlato en las cuentas públicas provinciales. Bueno, muchas gracias. Diciembre que se lo vamos a entregar, por eso le digo, el resultado fue, en diciembre del 2010, fue negativo en 2.202 millones de pesos. ¿Porcentualmente cuánto es? ¿De qué? En relación a diciembre del año pasado. No, pero el año pasado le explicaba que fue un año especial, excepcional porque estaban los DECs. Lo normal es que en diciembre hay déficit, eso es lo normal. El año pasado ocurrió que ahí entraron los DEC, que es un recurso extraordinario, por lo tanto dio superávit. ¿Y contra el año anterior que no hubo DEC, 2008? 2008 no lo tengo acá, pero en cualquier momento. Empezó de acuerdo. Obviamente, los junios y los diciembre. Sí, no, pero comparados, son de déficit. Sí, es decir, 2008 y 2010 son normales, podríamos decir, y los dos tuvieron déficit. Lo que vale es el resultado final del año. Sí, en relación a los números de diciembre, sí, el base caja muestra aproximadamente 6.800 millones de pesos de utilidades del Banco Central, ¿es así? Sí, ahí. Lo que le quería preguntar es si con eso ya contabilizó el total que tenía o todavía... sí, la totalidad. La totalidad de las ganancias del Banco Central ya están contabilizadas ahí. Exactamente. Perfecto. Exacto. Sí, la pregunta anterior, diciembre de 2008 tenía un resultado negativo de 3.500 millones de pesos y ahora hemos tenido 2.200.